Doctor Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, con nosotros en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Don Álvaro Arbelo, hijo, en su hogar. Nayib Chaede, está con nosotros Aníbal Díaz, Julieta Tejada, está pues con nosotros también Rosendo Tavares Villalobos y Felipe Romero Sánchez. Bienvenido, ministro. Buenos días a todos. El saludo a Willy, el saludo a todos, a don Bienvenido y a todos los que están aquí presentes conmigo en esta entrevista, y gracias por permitirme llegar hasta todos los hogares en esta la más poderosa emisora del país. Señor ministro, doctor Plutarco Arias, nosotros en el día de hoy hacíamos un comentario aquí en el programa y lo iniciábamos haciendo una pregunta, que esa misma pregunta le vamos a hacer a usted. ¿Podríamos decir que en este momento en la República Dominicana estamos aplanando la curva de contagios por COVID-19? Yo sigo diciendo que nosotros seguimos descendiendo el número de pacientes contagiados con COVID-19, en vez de decir que hemos aplanado la curva todavía, porque el término se ajusta más a la realidad. Pero eso no quiere decir que le quitemos el miedo al COVID. Hay que mantener la guardia en alto, hay que mantener las mascarillas, hay que mantener la higiene de manos, hay que mantener el contacto físico a distancia. O sea, eso es número uno, eso por encima de todo. Pero yo digo la palabra disminuir, prefiero decir así. Vamos bien, vamos muy bien, pero tenemos que siempre pensar que en cualquier momento puede haber un rebrote. Bueno, tenemos a don Álvaro Arbelo desde su hogar. Adelante, don Álvaro. Muchas gracias, Willy. Señor ministro, dos preguntitas en uno. O señor ministro, a Plutarco como el famoso escritor. Así es mejor, don Álvaro. El famoso escritor griego. Es decir, mire, primero, Plutarco, algo que es, bueno, casi obsesivo en mí, dentro de mi ignorancia, planteando, y es el hecho de que si usted cree que realmente se está trabajando y podría en cualquier momento surgir una vacuna que inmunice, y en segundo lugar, esto del toque de queda podría ampliar el problema. Gracias, don Álvaro. Eso no de su ignorancia, sino de su gran sapiencia. Ese es el concepto que yo tengo. Entonces, permítame expresárselo. Gracias. En primer lugar. En segundo lugar, en base a la pregunta de que si podría aparecer en un momento la vacuna, nosotros estamos confiados en eso, nos estamos preparando para eso, estamos preparando el país, el gobierno dominicano, todos los días, todos los martes, tiene una reunión con un grupo de que está trabajando la parte de la vacuna en la noche, esta noche igual que todos los martes, y hemos trabajado y hemos avanzado bastante en la adquisición de las vacunas. Cuando aparezca, la primera que aparezca, nosotros estamos listos para eso. Estamos por el plan COVAX, por la OPS por un lado, y estamos con otro grupo de AstraZeneca por el otro lado, para hacer posible que todos los dominicanos sean inmunizados cuando aparezca la vacuna. Y yo pienso que puede tener efectividad la vacuna y tenemos esperanza en eso, y hay que estar alerta para eso, y el gobierno dominicano está en eso, y nosotros estamos al frente de esa situación junto con el Gabinete de Salud, y no vamos a dar un paso atrás sino hacia adelante, siempre tratando. Tenemos la esperanza, tenemos metas fijas y objetivas. Yo no creo en futuros inciertos, don Álvaro. Yo pienso que el futuro está ahí cerca, y que está por llegar la respuesta en un momento dado para la inmunidad de todos los dominicanos. ¿Y la variación, señor ministro, la variación del toque de queda? Sí, eso de nosotros lo vamos a llamar mejor confinamiento. Sí. Esa variación de 2 horas, nosotros nos preocupa, le tenemos temor al rebrote, pero hay que darle apertura a la economía, y esa es una parte importante para poder sostener la sostenibilidad del país. Esa es una parte muy importante, pero la parte de confinamiento, nosotros sí preferimos que las personas mayores de 65 años con comorbilidades se queden en la casa, independientemente, siguiendo el toque de queda, el confinamiento, incluso un poquito más. Si tienen que permanecer en su casa, salgan solamente a lo necesario. Doctor, sabemos del esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, sobre todo con la aplicación de una serie de protocolos. En el día de ayer el Ministerio de Turismo anunció un plan
para incentivar el turismo interno. Anunció incluso de que 150 inspectores de turismo estarían en los hoteles. ¿Ha habido algún nivel de coordinación con el Ministerio de Salud Pública para aplicar una serie de protocolos rigurosos y evitar la masificación de personas alrededor de playas y piscinas, como escenas como la que vimos este fin de semana? Constantemente, incluso antes de dar un poco de apertura al turismo, hemos estado permanentemente reuniéndonos con el Ministerio de Turismo. Los protocolos están establecidos. Hubo un hotel que se pasó realmente de los límites establecidos y se le ha llamado la atención y ellos mismos pidieron excusas, pero nosotros sí estamos al hermanado prácticamente, en contacto permanente con el Ministerio de Turismo. Nosotros en esos protocolos vamos a aumentar lo que es la parte de seguridad para que la gente mantenga la distancia y para que no se produzcan esos excesos que se produjeron en esa parte, en un área de turismo. Pero nosotros seguimos con la apertura de las playas, que por supuesto seguirán, pero con la gente manteniendo la distancia, igual que los hoteles. Pretendemos que los hoteles no tengan esa cantidad de personas al lleno total, sino que haya áreas de aislamiento y áreas posibles que tengan que ver con un 33, 40% de los hoteles, 50% de los hoteles básicamente que estén ocupados en su capacidad. Ministro, hubo un momento en que el problema que existía era que no teníamos las suficientes pruebas PCR. Se anunció que se habían adquirido y de hecho llegaron las 100,000 pruebas y se anunció que se iban a realizar unas 7,000 pruebas diarias. Eso creó gran expectativa porque sabemos que en la medida en que podemos pues masificar las pruebas, podemos tener un mayor control de la propagación de este virus. Pero hemos visto que no se ha podido cumplir con esa meta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha podido realizar las 7,000 pruebas diarias que anunció el Ministerio de Salud Pública? No se ha podido realizar porque el número de pacientes ha bajado bastante. La gente antes andaba desesperada por hacerse una prueba y resulta que actualmente no aparece el número de pacientes. Mientras en un momento referencia, por ejemplo, como laboratorio privado tenía 8,000 llamadas para prueba, en este momento dicen ellos que están por debajo normalmente de los 2,000 personas que llaman. Entonces eso ha bajado. El laboratorio nacional también hemos tratado de reequiparlo, estamos tratando de reequiparlo, aún así está en capacidad de hacer más de 2,000 pruebas en este momento. Tampoco la gente llega a 1,900, 1,800 cuando más hacemos, pero en términos generales ese ha sido el problema. ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo con operativo a las provincias. Nosotros estuvimos en Samaná y Las Terrenas este fin de semana y fuimos con 2,000 pruebas, para 2,000 medios de transporte para hacer 2,000 pruebas y no llegamos a 500. O sea, en los dos lugares, nosotros incluso en los polos turísticos estamos haciendo más, estamos permanentemente dándole seguimiento y por eso ustedes han visto que en los polos turísticos incluso el número de contagiados es muy poco. Toda la totalidad de los polos turísticos de los polos turísticos del país andamos por debajo de 2, o sea, que eso es muy importante señalarlo, pero es que los pacientes no están yendo. Ojalá que no se hayan desinteresado por ellos, sino que se hayan interesado en hacerse las pruebas, que estén permanentemente. Nosotros estamos tras lugares. ¿Eso qué peligro representa, señor ministro? Que la gente se haya desinteresado y no esté apareciendo la cantidad para aplicar esas pruebas que se quieren aplicar. Eso da mucho miedo porque en un momento dado puede que aparezca un rebrote y la gente se descuide, llegue tarde a los centros de salud, que ha sido uno de los grandes problemas. La gente ha llegado tarde a los centros de salud. Si la gente fuera con tiempo a los centros de salud, cuando la enfermedad empieza en la primera etapa, en la fase 1 de la enfermedad, las cosas fueran diferentes, los resultados, la mortalidad fuera aún menos. Doctor Plutarco Arias, hemos visto a través de los 194 boletines que se han emitido hasta el día de hoy por el Ministerio de Salud Pública, bueno, ya salió el 195 en el día de hoy, hemos visto siempre una gran cantidad de casos en Santo Domingo, en Santiago, en el tema de, por ejemplo, Barahona, San Francisco de Macorís, algunas provincias como esas que regularmente salen con muchos casos o con una mayor cantidad de casos. Se ha ido a esas provincias, a esos lugares, se ha intensificado esa salida
del ministerio a los sectores del Gran Santo Domingo, que es el lugar donde ha habido durante toda la pandemia una mayor cantidad de casos de COVID? Las grandes urbes normalmente en este tipo de pandemia son las más afectadas. Nosotros hemos estado presentes en todos esos lugares. Hay una permanente presencia de salud colectiva y de las direcciones provinciales o DPS, como se le llama. O sea, tanto el viceministro de direcciones provinciales como la viceministra de salud colectiva están permanentemente detrás de esos lugares. Y en estos sitios nosotros estamos enviando un sinnúmero de pruebas incluso a los hospitales para que Santiago y Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, por lo menos se puedan realizar 1000 pruebas, 1000 tomas de muestra diaria. Están listas ahí para enviarse. De que se le terminan, le volvemos, antes de terminarse le enviamos 1000 más, pero realmente el número de casos que va a hacerse la prueba, el número de pacientes o de personas que van a hacerse la prueba son muy pocas. Y usted podrá ver incluso en muchos de los boletines que hay gente que sí está interesada, que usted encuentra que hay subsecuentes. ¿Has visto, verdad? Entonces, esa parte que has visto de los subsecuentes es porque hay gente que sí está interesada en hacerse. Ya dieron positivo, están verificando si tienen o no tienen el virus. Tienen el virus, o en otros casos, otros que han estado en contacto y van a hacérsela y se hacen constantemente. Hay gente que tiene temor al virus y va y se la hace, pero hay gente que se descuida bastante y yo insto a la población, lo invito a que ante la presencia de síntomas que se hagan la prueba, y sobre todo después de ese cuarto día que usted tiene síntomas, trate de hacerse la prueba, que al cuarto o quinto día las posibilidades de que salga positiva son mayores. Doctor, usted ha hablado de un futuro, o sea, que no incierto, o sea, que el futuro incierto no exista, construyendo una esperanza. Las organizaciones, el Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, han establecido de que no hay posibilidad de que pudiéramos tener una vacuna más que a mediados del año que viene. Son las expectativas que hay. Se encamina la República Dominicana, como otras naciones sí lo han hecho, con esta apertura de la economía, a una inmunización por contagio de manera colectiva. No pienso que la inmunización sea por contagio solamente, sino que la inmunización va a llegar en un momento por la vacuna también. Nosotros entendemos que sí, una gran parte de personas van a contagiar en lo que llega la vacuna, pero nosotros entendemos y estamos preparados para que el primer trimestre del año, al final del primer trimestre del año, estemos inmunizando a nuestra gente ya con vacuna. Incluso nosotros estamos preparados con la logística de recibimiento de la vacuna, de cadena de frío de la vacuna, de transporte de la vacuna, todo. O sea, en la reunión del gabinete del lunes tomamos esas decisiones y las tenemos lista esa parte, o sea, porque estamos preparándonos para lo que venga. Pero en ese sentido vuelvo y reitero y repito, estamos preparados para inmunización cuando llegue la vacuna y estamos haciendo las inversiones del lugar, y el país y el presidente de la República está interesado en que toda la población dominicana vulnerable sea inmunizada a través de la vacuna cuando lleguen. ¿Y hay algunos acuerdos sobre ese sentido con algunos laboratorios? Tenemos 2 acuerdos, tenemos 2 vías. Okay. Ministro, durante el fin de semana se generó la información de que hubo una situación irregular en el ministerio respecto a una persona con el tema de los nombramientos. Sabemos la presión que existe, la legítima presión que existe de miembros del PRM en función de tener su oportunidad. De hecho, hoy lo veo acompañado del ex diputado Robinson Díaz, ex diputado de la provincia de Santiago, un ex legislador de mucho aporte, de mucho nivel. Felicitamos tu inclusión, Robinson, en el Ministerio de Salud. Creo que podrás ayudar bastante de allí. La pregunta, ministro, ¿cuál ha sido? Sí, yo quiero felicitar la incursión también de nuestro colega, destacado periodista dominicano, Ulises Jiménez, que está aquí también con nosotros. Así es, aquí en cabina está acompañado del exdiputado Robinson Díaz y de Ulises también, 2 grandes e importantes adquisiciones para su equipo. ¿Cuál fue la situación? Si se sabe quién es la persona, ¿cuál ha sido el curso de ese caso? ¿Cómo si se sabe? Perdóname. Pero se menciona una persona, incluso Aníbal. Perdóname, Nayib, está siendo llevada como se nivel. dio, no se generó, por lo menos no vi el nombre de la persona. Si ya las investigaciones propiamente van con un tema determinado, ¿y cuál fue el elemento nodal que dio al traste con esta situación? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Y quién fue que lo hizo? Porque el país quiere saber. Mira, ese fue un rumor público que se circuló en los pasillos del ministerio. Nosotros inmediatamente tomamos la medida del lugar, suspendimos ese funcionario y lo sometimos a las investigaciones correspondientes
por parte del Comité de Ética de Salud Pública, que hay uno, es un comité quizá que estaba ahí, pero nosotros los llamamos a la atención, nos reunimos ayer de nuevo, y aparte de eso del Comité de Ética, también lo sometimos al Comité de Ética y Transparencia Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, o sea, una persona de que nadie puede dudar en este país, y está en esas manos. Inmediatamente nos den los resultados de las investigaciones, le daremos esos resultados al país. Pero ¿por qué no se puede conocer el nombre de la persona, si fue suspendido? Porque el hecho de decir que esta persona ha sido suspendida e identificarlo no significa necesariamente condenarlo, sino que esta persona, fulano de tal, fue suspendido. Willy. ¿Era director o no director del Departamento de Recursos Humanos? ¿De quién se trata? Porque el país quiere saber. Perdone, ministro, excuse, ministro, y excúseme, Nayib. Yo creo que es mejor no mencionar necesariamente a esa persona, porque si se investiga, como responsablemente ha hecho Plutarco, de enviarlo al organismo correspondiente, si se comprueba que eso no era cierto, o sea, se comprueba, quiero decir, si se investiga y se demuestra que eso no era cierto, ya la persona queda embarrada. Además, si se comprueba que hizo algo como eso, también va a quedar sentenciado. Usted dirá, entonces yo me pregunto, ¿y qué se consigue con eso? ¿Qué obtiene el país con destruir a un profesional? No. Gracias, don Álvaro, esa era mi respuesta. Mire, yo, con relación a esa misma parte, es opción del ministro decir o no decir el nombre de esa persona, pero cuando una persona la someten a la justicia, por ejemplo, una persona puede salir, puede ser absuelta en ese juicio o puede ser condenada. El simple hecho de que se someta y sea absuelta no quiere decir que esa persona ya quedó manchada, quedó marcada. Pero no está sometida a la justicia. No, claro, esa persona con más razón para no tener que ocultar el nombre de la persona, del servidor público. Dirige la doctora Ortiz Bosch. Sí, vamos a esperar los resultados de las investigaciones. Claro. Señor ministro, la verdad es que hay muchísimas preguntas para usted de la gente en este programa y de cada uno de los colegas. Así que vamos a dar la oportunidad a Rosendo Tavares, que se ve un poco ansioso de hacer una pregunta. Adelante, Rosendo. No, le quería preguntar al ministro. Primero, hay hoy en medios, leo aquí en un medio norteamericano la opinión de unos especialistas que dicen que jamás vamos a volver a la normalidad con el tema del COVID, y que mientras más pronto la gente entienda eso, mucho mejor. A mí me gustaría la opinión de un científico como Plutarco, si cree que realmente el país debe de prepararse para, independientemente de que aparezca la vacuna y de que venga un tratamiento, prepararse para vivir siempre cuidándose del COVID. Aparte de eso, esta es parte de mi especialidad, como ustedes saben, yo soy neumólogo, amigo de Maromo Fernández, don Álvaro, por si acaso. Mi hermano Maromo, médico mío. Bueno, médico mío. Pues mire, justamente yo pienso que con la covidianidad hay que vivir, pero hay que vivir con la mascarilla, hay que vivir con la higiene de manos, hay que vivir con el distanciamiento físico, hasta ver dónde aparezca la vacuna y aparezca la inmunidad de todos. Pero en términos generales, esa posición de que hay que tenemos que empezar a vivir, pero no arriesgarnos, no botarle el miedo, no quitarnos el miedo del COVID. El COVID está ahí y hay que cuidarse. Y el que tiene comorbilidad, el que tiene más de 65 años, y el que es hipertenso, y el que es diabético, y el que tiene problemas cardiovasculares, debe cuidarse, o sea que no, y nefrológico, debe cuidarse, o sea que la mayoría de pacientes con muertos y fallecidos están dentro de ese grupo. Entonces, yo pienso que a pesar de la covidianidad hay que cuidarse. Es como la influenza H1N1, hay que vacunarse. Nosotros ya pedimos 2 millones de vacunas para los dominicanos, o sea, hay que vacunarse ahora las personas vulnerables contra H1N1, porque si tú dejas también el H1N1 también te produce mortalidad. Claro, con el H1N1 tenemos la vacuna y tenemos, aparte de eso, tenemos el tratamiento que si tú lo usas a tiempo en las primeras 72 horas, la respuesta es excelente. Así que hay que cuidarse contra todas y cada una de estas enfermedades. Ministro, volviendo al tema del turismo y lo que usted conversaba al principio sobre los protocolos que se han establecido, yo le pregunto,
¿Tiene el Ministerio de Salud Pública una estructura que pudiera disponer de supervisores, por decirlo de alguna manera, de un personal para que esté en los hoteles? Porque conocemos la idiosincrasia del dominicano, sabemos cómo somos. Es muy difícil controlar a un grupo de dominicanos en un hotel, de que mantengan el distanciamiento en medio de una piscina, en medio de una playa. Le pregunto yo, ¿tendría el Ministerio de Salud Pública ese personal disponible para estar en los hoteles y supervisar que real y efectivamente se estén cumpliendo con esas normas? Tenemos el personal de prevención, incluso en los aeropuertos. En los aeropuertos tenemos reglas con pruebas de aliento que se hacen, y automáticamente si un paciente sale positivo, lo aislamos, lo hacemos pruebas de PCR inmediatamente y lo aislamos. Entonces ese paciente, esa persona ya no llega y llega al hotel a área de aislamiento exclusivamente. Y en los hoteles también tenemos personal suficiente. O sea, los hoteles tienen el compromiso con nosotros de tener el personal suficiente para mantener la gente con cierta distancia de aislamiento. Sabemos cómo se pone la gente contenta con las piscinas, cómo se pone contenta a veces con los tragos, y se van un poquito de la mano, pero nosotros estamos, dentro del protocolo está eso establecido. Cuando usted llegó a la dirección del ministerio, cuando llegó usted y su equipo, el COVID estaba en un pico bastante alto. Teníamos días en que nos encontrábamos con 2,000 casos positivos, por ejemplo. Ahora mismo la situación, vemos el boletín de hoy y vemos que hay unos 300 y pico de casos positivos para hoy. ¿Qué cambios aplicaron ustedes en la mecánica de trabajo del ministerio para enfrentar la situación cuando llegaron? ¿Qué se estaba haciendo en la otra gestión que ustedes entendían que había que reajustar? Bueno, nosotros dentro de todo ese reajuste vinieron insistir en las medidas. Nosotros sabemos que mientras estuvieron produciendo esas mismas medidas que nosotros tenemos ahora, llegó un momento que estaba un momento de la política muy activa, que ustedes se recuerdan, que dentro en la noche todavía se hacían actividades políticas, actividades de donaciones, de cosas, y eso produjo un impacto muy fuerte sobre la enfermedad y sobre el contagio. Entonces, eso nosotros, ese tipo de actividades hemos ido eliminando. Hemos estado siendo un poquito más estrictos, a pesar de que no hacen fiestas en los traspatios los fines de semana y que la gente se nos esconde y hace actividades con muchas personas, pero nosotros hemos insistido bastante en eso. En el nivel hospitalario también hemos manejado con mucha cautela, sobre todo las consultas y la presencia de que la gente sintomática se aparezca a las clínicas. Recuerden que en abril las clínicas estuvieron todas y los hospitales cerrados. En este momento las consultas están abiertas para tomar medidas de lugar con los protocolos. Inmediatamente la gente aparece con eso. Y otra cosa que usted recordará, Rosendo, con mucha, era que la gente duraba 15 días y 20 dando vueltas en las calles buscando hacerse una prueba. Ahora mismo nosotros tenemos las pruebas inmediatamente, y en 24 a 36 horas están los resultados. 36 horas para los que son de fuera de la ciudad de Santo Domingo, y en las primeras 24 horas están los resultados para la gente que está. Entonces esa gente se contagia, se aísla en su casa, si puede. Si quisiera aislarse en un centro de aislamiento también lo haríamos, y entonces eso nos ha dado resultados excelentes. Bueno, doctor, y la protección a los médicos, enfermeras, camilleros, la gente que está trabajando directamente con los que están contagiados, infectados con esta enfermedad del coronavirus COVID-19. ¿Hay un protocolo especial para este personal? Ha sido muy lamentable que hay algunos médicos han muerto, y enfermeras, sobre todo médicos, pero en términos generales nosotros hemos aumentado en más de un 500% lo que es la protección personal y el protocolo en eso. Nosotros estamos equipados en el ministerio para que todos nuestros centros COVID, públicos y privados, tengan equipo de protección personal, y los protocolos también de cómo vestirse, cómo ponerse la ropa, cómo quitársela, y tratar de no, a veces muchos de los médicos nuestros y enfermeras tenían la tendencia, y hemos hecho mucho hincapié en eso, hemos tratado de que ellos tomen las medidas del lugar, se alimentaban dentro de las áreas de COVID, o tomaban un café, o tomaban agua, tomaban eso, y nosotros preferimos que cuando vayan a hacer eso lo hagan después, en sus horas libres, deshidraten un poquito la mascarilla, es verdad, pero que lo hagan fuera del área, y que lo hagan con seguridad, de haberse quitado la mascarilla debidamente, y de haberse quitado su equipo de protección personal también debidamente. Doctor Plutarco Arias,
Ministro de Salud Pública, ya el tiempo está encima, pero tú tienes una pregunta. Quiero reconocer al ministro de Salud. Estuve presente en la primera sesión del Consejo del Promesecal y pude ver cómo el ministro encabezó la sesión y cómo estuvo al tanto de cada uno de los detalles de los rubros y los sites que iban a licitar y cómo le dio seguimiento al tema. Lo vi ejerciendo un liderazgo en todo el sector. Estuvo ahí también el presidente del SENASA, el amigo Santiago Jacín Chago, y lo pude ver con mucho contacto con el equipo que está dirigiendo la vicepresidenta. Siento que parte de todo lo que ha ido mejorando también tiene mucho que ver con la cohesión del liderazgo que se puede ver en el Gabinete de la Salud. Lo felicito públicamente, creo que vamos avanzando bastante en esa parte. Somos un equipo nosotros, o sea, no hay uno solo, somos un equipo y tenemos un gran director en Promesecal, tenemos una persona con mucha calidad, un gran gerente, una persona, o sea, que me ha sorprendido en los pocos días que lleva, cómo lleva la situación de Promesecal, dónde está el déficit, cómo lo vamos a mejorar, o sea, una tremenda adquisición del gobierno. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en este Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Llévatelo, Cundo.